Ser podcast. La música que escuchamos ahora mismo de fondo es una sonata de Scarlatti, interpretada por Andrea Molteni, el pianista Andrea Molteni. Esto nos va a hacer viajar al siglo XVIII, y aun siendo un nombre italiano, la figura de Scarlatti está muy relacionada con la música. Incluso toda la corte, toda la nobleza de aquella época tenía pues un vínculo muy directo precisamente con la música, con los grandes compositores. La corte de los Borbones, bueno, pues atrajo a muchos grandes compositores y a artistas, músicos, al reino de España, y es lo que hace, ¿no? Que en esa época pues fluyan y confluyan vidas, que en ocasiones se convierten casi en vidas paralelas, como diría Plutarco, pero también con personajes realmente sorprendentes y con un trasfondo cultural, histórico y casi mágico increíble, ¿no? Que es como por ejemplo la figura de Bárbara de Braganza, que nació en Lisboa en 1711 y falleció en Aranjuez en 1758, a quien vamos a dedicar este bloque, y lo vamos a hacer a través de una novela que ha publicado La Esfera en los últimos meses, cuyo autor, Luis Antonio Muñoz, ya nos está atendiendo. Luis, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues un placer estar aquí con vosotros, con vuestra audiencia, y la verdad es que encantado de poder charlar y de poder sacar a la luz a este personaje tan interesante, y diría que bastante desconocido. Desde luego que sí. Tu novela La partitura de la reina, publicada por La Esfera, hace especial hincapié, ¿no? en esta figura, Bárbara de Braganza. Ahora hablaremos, ¿no? Pero es una de las figuras más importantes de la historia de España, de esa primera mitad del siglo XVIII, por la unión tan directa, ¿no? que tenía con la corte, con el rey, y sobre todo por su vínculo con la música. Uh-huh. Sí, es cierto. La verdad es que es una figura tremendamente desconocida en España, de lo cual podríamos culpar, si se puede decir así, a Isabel de Farnesio, que fue su suegrastra, que encontró en ella una especie de enemiga que en el fondo implicaba, pues, por decirlo de una manera sencilla, el tapón que impedía que sus hijos reinaran, o los hijos de sangre de Isabel de Farnesio reinaran en España. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se encontró con la figura de Bárbara junto a la de Fernando, el que será Fernando VI, y en cierta medida eran los que impedían que se pudieran realizar sus planes. Eso hizo que la figura de Bárbara sea, como bien dices, muy importante, porque todo su reinado está alrededor de la idea de la paz. No hubo ningún conflicto bélico en el reinado de Bárbara y de Fernando, pero también muy desconocida, porque Isabel se encargó de que todo lo que tuviera que ver con la reina pues prácticamente quedara no olvidado o enterrado, pero sí muy poco referenciado en la historiografía posterior. La figura de Bárbara de Braganza, como decías ahora, pues es uno de los pilares, ¿no? Para poder entender la historia de España en esa primera mitad del siglo XVIII. Era una mujer con una personalidad pues cautivadora, con una sensibilidad muy especial, aunque bien es cierto, ¿no? Que cuando se contrató el matrimonio con quien sería Fernando VI, Fernando no la había visto nunca físicamente, ¿no? Y casi como que él decía que la habían engañado, ¿no? Que habían, quizás imaginamos, ¿no? Esos pequeños retratos que había de corte, para que no había fotografías, lógicamente. Entonces hacían retratos, muchas veces idealizando a la persona retratada, ¿no? Y que cuando la vio, pues con esas marcas de viruela y un físico pues quizás poco agraciado, dijo: yo no me caso, dijo, yo salgo corriendo y me voy. Pero al final hicieron muy buena pareja. Bueno, esto, digamos que todo lo que es la relación entre ellos dos está contado un poco, casi diría de una forma mitológica, así tal y como lo estás narrando. Los documentos históricos que remiten a la descripción de Bárbara vienen por parte de embajadores, a la descripción de Bárbara en el entorno cortesano en el que ella se casó. Entonces, es verdad que el embajador, cuando habla de Bárbara y la ve en persona en la boda, porque el doble intercambio de princesas, hubo una doble boda que se hizo
al lado de Badajoz, entre Badajoz y Elvas, encima del río Caya, siguiendo un poco los protocolos de la corte. Bueno, pues en este intercambio sí que es verdad que hay una especie como de descripción en el que se basa el embajador para decir que tiene la cara picada de viruelas y que parece que no ha despertado como mucho entusiasmo en el Fernando, que por entonces era príncipe de Asturias. Pero hay que recordar que realmente eso no fue la boda. La boda se hizo anteriormente y se hizo por poderes, con lo cual el intercambio era el acto físico de reconocimiento y de, bueno, incluso de las propias familias, ¿no? Que suponía un ritual enorme y brutal en el que se gastaba mucho dinero. Después se producía la ceremonia de velaciones, que se llamaba, que era pues la ratificación por parte de las iglesias correspondientes. Al ser una doble boda, se hicieron en Lisboa y en Badajoz. Casi muy poca gente también conoce que hubo una boda real en la Catedral de Badajoz. Y después de esa ratificación y de la consiguiente noche de bodas es cuando ya se consideraba consumado el matrimonio en grado extremo. Efectivamente, sí que es verdad que hubo una historia con los retratos que se hacían, pero formaban parte del protocolo. El retrato de Bárbara se retrasaba y es el embajador Capechelatro, que está contado dentro de la novela, el que tiene que llevar una negociación como para decir, oye, vamos a hacer este retrato, pero que estáis tardando, qué es lo que ocurre, no sé qué y tal. Y entonces, en una forma un poco semicómica, sí se plantea un poco cómo el artista se intenta defender ante ese cuadro, porque le hace una cintura muy delgada y le hace unas facciones que no son las propias de una Bárbara que provenía de sangre austriaca, que era una mujer pues grandota. Podría considerarse de un cierto atractivo, unos ojos azules muy bonitos, pero es verdad que no respondía a los criterios estéticos de lo que eran los retratos de corte y los personajes de corte, que eran pues las infantas típicas pequeñitas, etcétera, de facciones muy, muy suavizadas. Y eso sí que pudo en Fernando generar no tanto un rechazo de salir corriendo, porque no podía salir corriendo, porque era un matrimonio dinástico y no había dudas, o sea, esto era indudable, ya estaba hecho y era bueno para los dos países, ¿no? De hecho, hay una historia muy curiosa, que es la de Isabel de Farnesio, que a la hija que casa en esas dobles nupcias, que es Marianina, la infanta, la había mandado para casarla con el delfín de Francia y la repudiaron desde Francia porque la mandó con 4 años. Y claro, no tenía edad, por supuesto, de dar un heredero a la corona francesa. Y entonces le salió rana el plan a Isabel de Farnesio, le devolvieron a Marianina y fue entonces cuando pergeña el plan de hacer ese doble enlace con lo que tenía, porque Luis I fue el rey que reinó, el hermano mayor de Fernando, reinó solo 8 meses y cuando se trastoca ese plan, pues la única puerta que queda abierta es la de Fernando, que era como el hijo tímido de Felipe V. Y aparte su madre ya había muerto, de la que se habla también muy poco, María Luisa Gabriela de Saboya, y en ese contexto es donde Bárbara pues aparece como una especie como de necesidad de crear ese vínculo con ese Portugal que después de la Guerra de Sucesión pues prácticamente incluso se había planteado invadir España a través de Ciudad Rodrigo. Imagínate tú ese contexto de pacificación. Son unos reyes que luego serán un reinado de paz, lo que se consideraba desgraciadamente un síntoma de debilidad. Quizás hubo paz porque no había mucho dinero. España estaba completamente casi en bancarrota, con un Farinelli que llega precisamente para curar, entre comillas, a Felipe V y que se queda como una especie de ministro de cultura de la corte. Y Bárbara y Fernando le aceptan como una persona que podría haber sido repudiada por estar a las órdenes de Isabel. Y cuando exilian literalmente a Isabel de Farnesio en la granja, Isabel no se va a vivir allí porque quiere, no, la exilian allí después de que lanza un montón de bulos y dice que la reina Bárbara se ha acostado con Farinelli, etcétera, un montón de cosas que surgen allí que no se sabe de dónde salen. Pues en ese contexto es donde el reinado de Bárbara y de Fernando va a ser un espacio de paz hasta que muera en Aranjuez y Fernando al año siguiente, 1759, muere precisamente al hilo de lo que tú preguntabas, prácticamente de amor. Se abandona y en el castillo de Villaviciosa se deja morir porque no llega a soportar del todo la muerte de su reina, de la reina, la mujer que reinó con él.
Sí, fíjate, has mencionado a Farinelli. La música que escuchamos de fondo es de Domenico Scarlatti. Los grandes músicos del momento estaban en España. Esto es llamativo, ¿no? La propia Bárbara de Braganza, corrígeme si me equivoco, siendo apenas una niña, precisamente le trajeron a Scarlatti para darle clases de música. Eso es. Bárbara empieza a recibir clases de música, había recibido unas anteriores, pero es a través de la llamada de João V, del rey João de Portugal, que empieza a recabar un montón de diamantes, de dinero, que viene de Brasil, de Minas Gerais, etcétera, cuando la corte portuguesa comienza bueno, pues a aflorar como una nueva potencia en el sentido estructural del dinero que empieza a recibir siendo una potencia colonial, ¿no? de América. Entonces, en ese contexto, João V era un apasionado de Roma y específicamente del Vaticano, hasta tal punto que manda a hacer una maqueta a escala en Lisboa y que consigue, entre otras cosas, algo muy importante, que es nombrar a la iglesia de Lisboa iglesia patriarcal, que es algo así como un segundo nivel por debajo del Vaticano, ¿no? Es como una especie de sucursal directa del Vaticano. En ese contexto consigue traer o llevar más bien a Lisboa a Domenico Scarlatti, que empieza a hacerse cargo de la capilla real de músicos alrededor de todos los rituales de Portugal, y además empieza a dar clase de música tanto al hermano Antonio, al hermano de Joao, del rey, como a Bárbara cuando tiene prácticamente 9 años. Y es que la circunstancia hace que Bárbara de Braganza se va a ver acompañada toda su vida por Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti solamente volverá una vez a Italia, que es donde se casará con una, vamos a decir, una mujer, pero era prácticamente una niña, que tenía casi la misma edad que la reina, 17 años, y él tenía pues casi no llegaba a 40, ¿no? Algo común en el siglo XVIII y que hoy en día pues se ve desde otra perspectiva y con otra mirada, pero entendiendo el contexto, vuelve Scarlatti de nuevo a Lisboa y es donde se produce la boda, y a partir de ahí va a estar prácticamente toda su vida con ella, y ella va a tener toda su vida acompañada de Scarlatti, que es un poco todo ese background que se cuenta en la novela de esa relación a través de un viaje, que es un viaje que hace la reina Bárbara el 2 de mayo de 1758 a Aranjuez, en el que será su último viaje, porque ya de Aranjuez, después de ese viaje que salían desde el Buen Retiro, ya no va a volver. Entonces ella va a morir en Aranjuez. Y todo ese desarrollo... Vaya, nos has contado el final de la novela. Bueno, es que las personas mueren. Esto yo lo dejo aquí para que los oyentes lo sepan. Las personas mueren y esto suele pasar casi siempre. Otra cosa es si el asesino es el mayordomo, ¿no? Claro. Entonces, como sí sabemos esa fecha, a mí me generaba un poco esa manera bonita de contar esa especie de flashback en ese viaje en la carroza, donde por circunstancias se va encontrando con algunos personajes y ella va recordando su vida. Una vida en la que no solamente ella aprendió música y estuvo pues muy vinculada a aspectos de la cultura que quizás otras mujeres del momento a los que no tenían acceso, ¿no? La propia biblioteca de Bárbara de Braganza, la protagonista de tu novela La partitura de la reina, ya nos está hablando de una mujer intelectual, sofisticada, con muchos intereses, pues quizás fuera, ¿no?, de la normalidad que había en aquella época en una mujer. Uh-huh. Sí, esto es probablemente una herencia de lo que ella recoge tanto de su madre como de la educación que tenía o que tuvo en la corte, ¿no? Llegó a hablar 5 idiomas. Por ejemplo, a modo de curiosidad, el francés era el idioma que se hablaba en la corte española, porque Felipe V era esencialmente un rey francés, aunque nos lo quieran vender como un rey español. Es precisamente ese contraste junto, o más bien en contra de Fernando, el que genera una postura de, bueno, pues como de estar en contra de estos dos personajes que implicaban una apertura y sobre todo una mirada de la monarquía más nacionalista. O sea, Fernando se diferencia de Felipe, de su padre, en que llega a ser más español en el sentido de que no tiene tanta referencia en la corte francesa. Y el papel de Bárbara en esta
en este complemento, ¿no?, de este personaje que es Fernando VI es importantísimo. Y efectivamente, como dices, ella, que no pudo tener hijos, estuvo juzgada de manera muy dura por parte de la sociedad española por no poder dar un heredero a la corona. De tal manera que cuando no dabas un heredero a la corona, no tenías derecho a ser enterrada como reina en un panteón real, sino como infanta. Y ante ese hecho es la propia Bárbara la que decide hacer su propia tumba en las Salesas, que es donde está ese monasterio, que ella misma fue la principal, la principal generadora de este convento a través de unos terrenos que compra y donde se va a poner su mausoleo y donde va a estar enterrada incluso en la actualidad. Así que si los oyentes de tu programa quieren ir a ver la tumba de Bárbara de Braganza, pues allí en la iglesia de las Salesas en Madrid, justo en la calle Bárbara de Braganza, es donde está ella enterrada junto al rey Fernando VI. En ese convento de la Visitación de las Salesas es donde había una especie de escuela para mujeres que ella también pues ayudó a fundar con la intención de que a las damas, en este caso de la sociedad, se le enseñara no solamente las cosas propias de mujeres, sino que también aprendieran otras ciencias como la astronomía, como las matemáticas, como la música, etc. Y en esa escuela de mujeres que está reglada, pues es donde tenía un poco ese proyecto de aportar algo a esa nueva visión. Quizás ella tuvo que sufrir mucho en la corte española, teniendo en cuenta que vino y se quedó sola. No volvió a ver a sus padres hasta que, no los volvió a ver desde que los dejó en aquel río, en el río Caya, en la frontera entre España y Portugal. Qué vida un poco triste, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Quizás es muy bonito idealizar la vida de una princesa, de una reina, de un rey, pero la verdad es que los problemas y los inconvenientes a los que se ven sometidos en muchas ocasiones pues son bastante duros, ¿no?, desde el punto de vista de un ser humano, ¿no? Claro. La historia de la novela, transcurre, como decías, en ese viaje, ¿no?, hasta Aranjuez, y tiene carta de naturaleza pues esa partitura, ¿no?, que tiene un código oculto. A mí esta historia me encanta, ¿no? De algo también hablabas en libros anteriores tuyos, ¿no?, la historia oculta de la música, publicado también por La Esfera y que tiene ya 6 ediciones. Pues a ti, Luis, te gusta mucho, ¿no?, también el mundo del misterio, y la música con esas partituras y esos códigos ocultos se brindan totalmente a ocultar, precisamente, valga la redundancia, pues mensajes, significados y cosas que no acaban trascendiendo al final, ¿no? Claro. En este caso, la partitura era una necesidad para contar precisamente uno de los grandes misterios que rodean a la figura de Bárbara de Braganza. Y es ¿qué pasó con las partituras que a día de hoy sabemos que compuso y que no se han podido encontrar? Aquí hay una historia muy curiosa para los oyentes que os ofrezco. El testamento de Bárbara de Braganza, que yo he consultado sus varias versiones, una de ellas, que es la principal, establece que ella deja en herencia a los músicos que fueron más importantes para ella, tres músicos específicamente, pues una serie de bienes. Y aquí es donde es curioso, porque habiendo estado toda la vida con Domenico Scarlatti, al primero de todos que le deja todas sus partituras de música y todos sus instrumentos musicales es a Farinelli. El primero al que le deja también creo que es una joya, no recuerdo bien ahora. Farinelli, para quien no lo conozca, es uno de los castrati más importantes, ¿no?, de la historia de la música, y que estuvo también en esa corte española, junto con Bárbara de Braganza. Esto es, Farinelli vino a España para curar a Felipe V de una especie de melancolía, invitado por Isabel de Farnesio, pero luego se queda como decía, como ministro de Cultura, y se encarga de organizar, pues entre otras cosas, todas las representaciones de ópera que se hacían tanto en el Buen Retiro como unas jornadas que son muy desconocidas, y aquí tengo que echar un poco la bronca un poco a los sitios reales, en el sentido de que cuando vas al Palacio de Aranjuez, la historia de Bárbara de Braganza no aparece por ningún sitio. Cuando ahí se organizaban lo que se llamaban las fiestas reales,
que eran una especie como de navegaciones que se hacían en el río Tajo con unas réplicas de unos barcos que habían construido la Armada y en los cuales se subían prácticamente toda la corte y todas las personas más importantes para hacer una mezcla de negocios, de vacaciones, y se iban en primavera y navegaban haciendo jornadas de caza. Pues a la vuelta de esas jornadas de caza, la propia reina Bárbara acompañaba a Farinelli en sus arias. Y ahí estaban algunos músicos de la Capilla Real, entre ellos Domenico Scarlatti, del que curiosamente, y en el misterio del que estábamos hablando, tampoco queda registro alguno en esos inventarios que Farinelli tiene que hacer para justificar los gastos, y Bárbara de Braganza pues acompañaba a Farinelli, como decía, y también recibía clases de Domingo Porretti, que tiene menos peso en la novela como personaje, pero que era el chelista principal de la Capilla Real y que era el profesor de violonchelo también de la reina. A los tres es a los que va a dejar esas cantidades, sobre todo a Scarlatti, a Domenico Scarlatti y a Porretti, les deja unas cantidades de dinero que también son proporcionales. Y las partituras que se queda, esos archivos de partituras que se queda Farinelli y sus instrumentos van a viajar con él hasta Bolonia cuando Carlos III, después de que muera Fernando VI, viene a España y prácticamente, como dice un poco la medio leyenda, expulsa a Farinelli diciendo que los únicos capones que quería eran los que quería en su plato, ¿no? Que es lo que le dice más o menos como diciendo, bueno, un castrato, ya no lo queremos y ya. Y entonces se va a Bolonia, se lleva todas esas fuentes musicales y lo que pensamos que pueden ser, fíjate que Scarlatti compuso 555 sonatas, nada más y nada menos, la mayor parte de ellas casi diríamos que dedicadas a la reina. En unas líneas plantea que pudo haber una historia de amor entre ellos, en otras líneas se habla más de admiración sobre todo, y que es un poco la que yo manejo, ¿no? Entre maestro y alumna en este caso, pero nos deja esa partitura que es ese enigma, que es si ella verdaderamente compuso una partitura que pudiéramos a día de hoy tocar o representar. Es algo así como un símbolo que representa a todas esas partituras perdidas que ojalá en algún momento se pueda desentrañar ese misterio. Un misterio que incluye también el de los manuscritos de Scarlatti, porque conocemos las versiones editadas por la Casa Real en versión de lujo por los copistas, pero no conocemos los manuscritos de las sonatas de Scarlatti, no sabemos dónde están, ni si se destruyeron, ni si alguien los guardó. O sea que hay una serie de interesantes enigmas alrededor de todo este contexto. Bueno, una historia realmente apasionante, ¿no? Que invito a todos los que nos están escuchando que la descubran mucho más de cerca en esta novela, La partitura de la reina, sobre la figura de Bárbara de Braganza, que nuestro invitado Luis Antonio Muñoz, músico, pianista, artista, autor de otros trabajos increíbles también, como Historia oculta de la música o Homo Musicalis, y que, como digo, insisto, recomendamos desde aquí. Luis Antonio Muñoz, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros, un saludo y bueno, espero que esto nos dé la posibilidad de poder conocer mejor este personaje que es el de Bárbara y de poder escuchar la música que ilustra todo este contexto histórico. Gracias y un saludo a toda la audiencia. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.